Si al escuchar papá te envié el video de la graduación de tus nietos y esto te genera mucha alegría y a la vez un poco de temor, o sientes curiosidad y a la vez un poco de nervios por temor a arruinar el video que te enviaron, no te preocupes. Yo te voy a enseñar algunas herramientas para entender mejor cómo funcionan las redes en la actualidad. Bienvenido a mi canal Adulto Joven. Estás en el lugar correcto para dar un paso más hacia la alfabetización digital. Aprender cómo gestionar las aplicaciones de tu teléfono puede resultar un tanto frustrante si no manejas los conceptos básicos y, seamos honestos, no siempre hay alguien que esté dispuesto a ayudarte a entender cómo funciona nuestro teléfono o evitar que se sature con la información que nos llega a diario por las distintas redes. Quédate hasta el final del video, te voy a enseñar un truco para evitar que se te sature el almacenamiento de tu teléfono con archivos no deseados que nos envían, por ejemplo, por WhatsApp. Existen varias aplicaciones de comunicación en la actualidad y te voy a mencionar las más utilizadas, iniciando con Facebook. Esta plataforma permite que puedas interactuar con amigos y familiares, fotos, videos y actividad que se mantienen en tu perfil hasta que decidas quitar este contenido. Acá podemos generar conexiones, nuestros amigos. Los usuarios pueden enviar y aceptar solicitudes de amistad para establecer así una red personal. Una vez conectados, se convierten en amigos y pueden ver las publicaciones y actualizaciones de los demás. También está tu feed o el muro, que es la sección principal que ves al iniciar tu sesión en Facebook. Funciona como una corriente de publicaciones que muestra actualizaciones, fotos y videos compartidos por tus amigos y tu contacto. Contenido de las páginas que sigues, por ejemplo, noticias, figuras públicas, publicaciones a los grupos que te unes. En cuanto a la interacción, los usuarios pueden interactuar con contenido de varias maneras, a través de las reacciones, ya las conoces, dar me gusta, me encanta, me divierte, etc. Comentarios que tú los puedes dejar en las mismas publicaciones, por ejemplo, viste un video de alguien y le hiciste un comentario. También puedes compartir cómo reenviar esa misma publicación a tu propio perfil o enviar a un mensaje a un grupo privado. Se utiliza la aplicación de Messenger para chatear y realizar llamadas y videollamadas privadas con otro usuario. Estas son las famosas burbujas que aparecen en la aplicación. Facebook tiene funciones adicionales: páginas comerciales, grupos, el famoso marketplace, historias, eventos. En resumen, Facebook es una gran plataforma o un ecosistema digital que facilita la conexión personal, la difusión de información y, cada vez más, el comercio y el marketing digital. Te invito a utilizar sin temor esta plataforma y descubrir un mundo digital que te permite estar conectado con el mundo, disfrutando de paisajes, fotografías, videos en cualquier lugar del mundo. Otra aplicación que vamos a hablar es Instagram. Instagram es una red social y una aplicación para dispositivos móviles que se enfoca principalmente en el contenido visual, es decir, en la publicación de fotos y videos. Es una plataforma que permite a los usuarios capturar y editar videos e imágenes aplicando filtros, marcos, luces y otros efectos que puedes compartir con ellos. Esto lo puedes compartir con tus seguidores, interactuar con las publicaciones de otras personas a través de me gusta, otra vez de dar me gusta, comentarios y mensajes directos. Actualmente pertenece a la misma compañía que es dueña de Facebook y WhatsApp. ¿Cómo funciona Instagram? El funcionamiento de Instagram se basa en compartir contenido y construir una comunidad a través de varias herramientas. El primero de ellos es el perfil y el feed. El perfil es tu espacio personal donde se muestra una biografía, una foto de perfil y todas tus publicaciones permanentes. El feed o muro es la pantalla principal donde ves las publicaciones, fotos y videos de las personas y cuentas que sigues, ordenadas por un algoritmo que prioriza el contenido que cree que te interesa más. Los formatos de los contenidos principales son publicaciones, fotos o videos que permanecen de forma permanente en tu perfil. Puedes añadir descripciones como hashtags y etiquetar a otras personas. En las historias son fotos o videos cortos en formato vertical que solo duran 24 horas. Son ideales para contenido más espontáneo o día a día. Puedes añadir música, stickers, encuestas y más. Los reels son videos cortos y dinámicos y muy editables, con música y efectos y texto, diseñados para el entrenamiento y entretención.
se han vuelto muy virales últimamente. Instagram Live o contenido en vivo permite transmitir video en tiempo real a tus seguidores, lo que facilita la interacción con ellos. La interacción y descubrimiento con los seguidores es para ver el contenido de alguien. Debes seguir su cuenta para poder ver su contenido. Si es que es pública, no hay problema. O debes enviar una solicitud a esta persona si es que es privada. Los me gusta y comentarios son las formas principales de interactuar con las publicaciones o el feed de estas personas. Mensajes directos es un mensaje de mensajería privada que te permite enviar textos, fotos, videos, publicaciones o lo que tú quieras, hasta una videollamada con los usuarios. Cuando tú exploras con la lupa, una pestaña de Instagram te sugiere publicaciones de cuentas que no sigues, basándose en los temas y los hashtags y tipos de contenido en la que has interactuado previamente. Es la herramienta clave para descubrir nuevos perfiles. Los hashtags son etiquetas que se usan para categorizar el contenido. Al hacer clic o buscar un hashtag, puedes ver las publicaciones relacionadas con ese tema. Es decir, si colocas hashtag pizzas, te van a aparecer todos los contenidos que tienen la palabra pizza. En resumen, el ciclo básico de uso es: creas tu cuenta, sigues amigos, celebridades, marcas, temas o lo que te interese, publicas tus propias fotos y videos, utilizas las herramientas de edición, interactúas con el contenido de otros dando me gusta, me encanta, comentando o enviando mensajes directos. Te invito a crear una nueva cuenta de Instagram, que también se puede sincronizar con Facebook, y comenzar a compartir y descubrir el mundo digital. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos a WhatsApp. ¿Qué es WhatsApp? WhatsApp Messenger es propiedad también de Meta. Las tres aplicaciones son lo mismo. Es una aplicación gratuita de mensajería instantánea, llamadas y videollamadas para teléfonos inteligentes, los famosos smartphones, aunque también tiene versiones para computadora que se llama WhatsApp Web y aplicaciones de escritorio. Se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más poderosas del mundo. Algunas características y funciones principales de ellas son mensajería instantánea, que nos permite enviar y recibir mensajes de texto, audio, fotos, videos, documentos, contactos, ubicaciones y GIF en forma rápida. Las llamadas y videollamadas permiten realizar llamadas y videollamadas de alta calidad de forma gratuita, usando una conexión de internet o Wi-Fi. También puedes utilizar las videollamadas grupales. Existen los grupos y canales, que son grupos de chat donde puedes comunicarte con múltiples personas a la vez, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de curso, etc. Tú decides con quién crearlo. Cuando te dicen hagamos un asado este fin de semana y se crea el grupo, ese es el objetivo de él. Los estados permiten compartir fotos y videos de nota que desaparecen dentro de 24 horas, similar a las historias de otras redes sociales. Lo bueno que tiene cifrado de extremo a extremo, que es una característica de seguridad clave. Significa que solo tú y la persona con la que te estás comunicando pueden leer o escuchar el mensaje que estás enviando. Nadie más, ni siquiera WhatsApp, puede ingresar a esta función. ¿Cómo funciona WhatsApp? Muy simple. Funciona de manera muy sencilla, aprovechando la conexión a internet de tu dispositivo. Descargas la aplicación desde la tienda de aplicación de tu teléfono, Google Play, App Store, haces un registro y verificación. Para empezar a usarla solo necesitas tu número de teléfono, no requiere nombre de usuario ni inicio de sesión complejo. WhatsApp toma tu teléfono, te envía un código de SMS o mensaje de texto o te llama para verificar que tu número te pertenece. Una vez configurado, WhatsApp escanea tu libreta de contactos en tu teléfono y automáticamente detecta qué contactos tuyos también usan WhatsApp, agregándolos a tu lista de chat. Entonces tú puedes ver: mi hijo, mi hermana, mi amigo, con el nombre que aparece, están acá. Acá es importante destacar que debes agregar el número de teléfono con el prefijo del país para que te reconozca el contacto. Por ejemplo, en Chile el número es +569 1234, en Argentina +549 y así. En cada país va cambiando este prefijo. Si no lo tienes así, no te va a reconocer el contacto porque WhatsApp necesita saber el prefijo del país que estás. A diferencia de los mensajes de texto o las llamadas de voz tradicionales que usan tu red de operador móvil, Entel, en Chile, Movistar, WhatsApp utiliza tu conexión o a internet desde los teléfonos celulares. Cuando envías un mensaje, este viaja por el servidor de WhatsApp, el cual lo redirige al destinatario. Todos estos mensajes están cifrados de extremo a extremo, lo que asegura que la comunicación sea privada entre los participantes. En resumen, WhatsApp es una herramienta de comunicación muy versátil, simple y segura que reemplaza el SMS tradicional y permite mantenerte en contacto con tus redes personales y profesionales en todo el mundo usando solo Internet. Este sería el resumen de las aplicaciones más usadas para mantenerte conectado al mundo digital. Esto también nos lleva a resolver el problema que te ofrecí al principio del video: cómo evitar que mi teléfono se sature con tanta información de video que nos envían por WhatsApp.
¿Te has dado cuenta que los grupos de WhatsApp suelen enviar muchos archivos adjuntos? Y la verdad es que no siempre estamos tan interesados en todo lo que nos envían. Te voy a enseñar paso a paso cómo gestionar de la mejor forma el almacenamiento de tu dispositivo y que no se nos sature con archivos innecesarios. En WhatsApp se puede enviar a diario videos de mascotas, chistes, listas de materiales para el colegio de los hijos, etc. Además de fotos y mucha información que se almacena automáticamente en nuestro dispositivo. Es por esto que sientes que tu equipo va más lento y te has quedado sin espacio disponible. Para guardar tus archivos, WhatsApp viene configurado para que todos los archivos que se nos envían se descarguen automáticamente, saturando nuestro almacenamiento. Ahora vamos a ver cómo mejorar esta situación. Una vez que ingresas a la aplicación, tienes que ir a la esquina superior derecha, donde están los tres puntitos, buscar donde dice Ajustes y pinchar ahí. Una vez dentro de los ajustes, debes bajar hasta donde está la opción Almacenamiento y Datos. Acá vas a bajar hasta las opciones que dicen descargar con datos móviles y descargar con Wi-Fi. Y acá debe decir ningún archivo. WhatsApp viene configurado para que se descarguen todos los archivos adjuntos. Vamos a quitar esta opción deseleccionando las 4 opciones que vienen de forma automática. Las fotos, los audios, los videos y documentos. Deben estar en blanco, no en verde. Primero, en descargar con datos móviles. Pinchamos acá y aceptar, y lo mismo para descarga con Wi-Fi. Quitamos las 4 selecciones y damos OK nuevamente. Estaría lista esta parte. Si lo hiciste bien, debería ver que en la pantalla de descarga dice descarga con datos móviles, ningún archivo. Y lo mismo para descarga con Wi-Fi. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que cuando nos envíen un video, seamos nosotros quienes podamos decidir si descargarlo o no y cuándo hacerlo. Ya que si un archivo es muy grande, va a demorar demasiado en descargarse en la calle, con la red de datos tradicional. En cambio, en nuestra casa, con Wi-Fi, se va a demorar mucho menos. Con esto, evitaremos que se nos sature nuestro teléfono con información que no deseamos y podremos decidir qué archivo descargar. Por último, y para ir limpiando nuestro dispositivo y también la aplicación, veamos a ver qué chats son los que queremos borrar. Vamos a la pantalla principal de WhatsApp, seleccionamos el archivo que queremos vaciar, luego vamos a la esquina superior derecha, los 3 puntitos, seleccionamos la opción más y luego vamos a vaciar chat. Acá nos va a preguntar si queremos eliminar también de la galería del dispositivo. Para este efecto, como lo que buscamos es liberar espacio, le damos OK, vaciar chat. Ya tenemos nuestro dispositivo con más espacio. Si te ha gustado el contenido, dale like y suscríbete a mi canal. Además, deja en los comentarios qué quieres que te ayude para el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.